El señor fiscal el día de ayer, en la sesión del día jueves, lo que ha establecido y ha señalado es que no ofrece prueba en este estadio de desvinculación procesal. No obstante, podemos advertir que en los escritos presentados como prueba de oficio, erradamente señaladas como de oficio, pero que eran en calidad de prueba excepcional, la Fiscalía incorporó una serie de documentación que esta defensa advirtió en su momento, que no eran 3, sino que eran 25. Bueno, al final él las terminó aceptando de que se trataba de prueba documental. Podemos advertir que han habido disposiciones fiscales, señores jueces, que se refieren al delito de conspiración. Si no se reemplaza entonces un tipo penal por otro, porque fue la precisión me parece, de la doctora Norma Carvajal, si no se reemplazaba un tipo penal con otro tipo penal, entonces ¿bajo qué figura jurídica nos encontraríamos? Estaríamos hablando de que la sala penal especial está frente a un conflicto aparente de leyes. Bienvenidos a la información. Valiente abogada desenmascara al fiscal y destruye desvinculación procesal. La sesión número 65 del juicio seguido contra el presidente Pedro Castillo y sus coacusados quedará registrada como un capítulo decisivo en la historia judicial del país. La abogada Catherine Lamadrid, con firmeza y valentía, enfrentó la cuestionada decisión de los jueces Norma Carvajal y José Neira, quien en voto mayoritario aprobaron la llamada desvinculación procesal, pese a la oposición clara y argumentada del juez Iván Guerrero. Lejos de aceptar pasivamente la imposición judicial, la abogada Catherine Lamadrid, defensa técnica del general Lozada, interpuso reposición y expuso una verdad incómoda. El fiscal Eduard Casaverde Trujillo, quien en la sesión anterior afirmó estar de acuerdo con la desvinculación y que no presentaría pruebas, había introducido anteriormente más de 20 documentos que encajan directamente en la figura penal de conspiración. Esta revelación desnuda no solo la inconsistencia de la acusación, sino también el doble discurso de un fiscal que, en lugar de defender la legalidad, parece alinearse con maniobras procesales poco transparentes. Pero el escándalo no quedó ahí. La abogada Catherine Lamadrid advirtió que la jueza Norma Carvajal omitió un aspecto esencial: precisar el cambio de delito penal que sustenta la desvinculación. Esa omisión, lejos de ser un detalle técnico, coloca al proceso en un evidente conflicto de leyes, debilitando la coherencia del fallo y dejando a los acusados en un limbo jurídico que atenta contra el debido proceso y el principio de legalidad. Lo más indignante fue la actitud de la jueza Norma Carvajal al insistir en pedir opinión al fiscal, pese a la clara oposición de la defensa. Esa insistencia revela una peligrosa inclinación, la de utilizar la figura de la desvinculación procesal, no como herramienta técnica, sino como un adelanto de opinión que amenaza con convertirse en una condena anticipada. ¿Es justicia lo que se está administrando? ¿O estamos frente a un proceso manipulado para sellar el destino de los acusados antes de tiempo? La respuesta queda en manos de una ciudadanía cada vez más atenta a los atropellos judiciales. Bienvenidos a su canal Poder Soberano TV Oficial, despertando el verdadero poder que vive en ti. Y así comenzamos.
Bienvenidos. En la sesión número 65 del juicio seguido contra el presidente Pedro Castillo y sus coacusados, ocurrió lo impensado. La abogada Caterine Lamadrid, con valentía y contundencia, enfrentó a los jueces Norma Carvajal y José Neira, quienes en mayoría aprobaron la polémica desvinculación procesal. Un fallo que se opuso firmemente el juez Iván Guerrero. La abogada no se quedó callada. Presentó reposición y destapó una verdad incómoda. El fiscal Eduardo Casaverde Trujillo, que en la audiencia anterior afirmó no tener pruebas y estar de acuerdo con la desvinculación, había presentado más de 20 pruebas documentales en sesiones anteriores que encajan directamente en el delito de conspiración. Con ello, desenmascaró el doble discurso del fiscal, dejando al descubierto una grave contradicción. Escuchemos. El señor fiscal el día de ayer, en la sesión del día jueves, lo que ha establecido y ha señalado es que no ofrece prueba en este estadio de desvinculación procesal. No obstante, podemos advertir, si podemos... Sí, a ver. Sí, gracias. No obstante, podemos advertir que en los escritos presentados como prueba de oficio, erradamente señaladas como de oficio, pero que eran en calidad de prueba excepcional, la Fiscalía incorporó una serie de documentación que esta defensa advirtió en su momento, que no eran 3, sino que eran 25. Bueno, al final él las terminó aceptando de que se trataba de prueba documental, pero no la había sustentado, solamente anunció de que era prueba documental, pero al final nunca se sustentó. Y en este escrito, tanto más como en el escrito de adicional de documentos, podemos advertir que han habido disposiciones fiscales, señores jueces, que se refieren al delito de conspiración, de imputaciones, aclaraciones de imputaciones por el delito de conspiración. Por lo cual, en este caso, señores magistrados, solamente advierte esta defensa de que, así como se nos ha pedido justamente actuar con probidad a las defensas técnicas, es la misma exigencia que debería el tribunal exigirle al representante del Ministerio Público en el ofrecimiento de sus pruebas, en mérito justamente a esta decisión de desvinculación procesal, porque se encuentra la relevancia del delito de conspiración para rebelión en estos documentos que fueron adicionados, ¿no?, que presuntamente tenían que ver con las declaraciones de Infanzón Gómez, que nada tenían que ver. Pero eso no fue todo. La abogada también advirtió que la jueza Norma Carvajal no precisó el cambio de delito penal en la desvinculación, generando un conflicto aparente de leyes, una omisión peligrosa que deja a los acusados en un limbo jurídico, debilitando la coherencia del proceso. Escuchemos. Si no se reemplaza entonces un tipo penal por otro, porque esa fue la precisión me parece, de la doctora Norma Carvajal, si no se reemplazaba un tipo penal con otro tipo penal, entonces ¿bajo qué figura jurídica nos encontraríamos? Es la pregunta que nos hemos realizado durante las últimas sesiones a partir de la decisión en mayoría. A juicio de esta defensa, si es que mantenemos el delito de conspiración y el delito de rebelión al mismo tiempo, estaríamos hablando de que la sala penal especial está frente a un conflicto aparente de leyes. Es el mensaje que por lo menos, si es que se mantiene, podría darnos. ¿Por qué razón? Porque nosotros no hemos escuchado en la resolución de que existan dos resoluciones criminales. Una misma resolución criminal, señores jueces, no puede ser rebelión y al mismo tiempo conspiración. Es imposible. Es un imposible jurídico. Entonces, si es que el mensaje es se van a mantener los dos tipos penales y nos vamos a pronunciar sobre los dos tipos penales, lo que entendemos es que va a haber una condena o una condena y absolución o condena y absolución respecto de los dos tipos penales. Eso es lo que no se entiende. Por esa razón es que el mensaje, por lo menos que recibe esta defensa, es que habría un conflicto aparente de leyes. Lo más indignante fue ver cómo la jueza insistió en pedir opinión al fiscal a pesar de la oposición clara de la defensa. Escuchemos. Vamos a correr traslado al señor fiscal, si... Diga usted. Señorita magistrada, si me permite, bueno, voy a tener que realizar una objeción a esta decisión de correr traslado al representante del Ministerio Público por la razón siguiente. Se supone que la posición del voto en mayoría de desvincularse de un tipo penal, agregando todo lo que hemos podido debatir, esto en realidad toma la postura, de alguna forma, de corregir un error de la Fiscalía. El tribunal, en este caso, objeta usted que no se le corra atrás. La participación, señorita magistrada. Gracias. Le decimos, el juicio se rige por principios, y uno de ellos es el contradictorio. El tribunal tiene que escuchar a todas las partes para tomar la mejor decisión.
Usted tiene un punto de vista respecto de lo que el Ministerio Público puede o no decir. Nosotros tenemos la obligación de pedirle la opinión a todas las partes para tomar la mejor información. ¿Se trata realmente de una herramienta procesal o estamos frente a un adelanto de opinión que funciona como una sentencia condenatoria anticipada? Déjenos saber su opinión en la sección de comentarios, regálenos su valioso like, comparta la información y no se olvide de suscribirse al canal Poder Soberano TV Oficial, activando la campanita para recibir más información. Ahora vamos a escuchar cómo Caterine Lamadrid, abogada del general Lozada, presenta la reposición de desvinculación procesal. Escuchemos. Bien, vamos a continuar como se dijo el día de ayer, con lo dispuesto en el artículo 374, para que se pronuncie la defensa del señor Lozada Morales y si tiene nueva prueba que ofrecer. La escuchamos, señorita abogada. Sí, señorita magistrada, muchas gracias. Bueno, justamente en la facultad que establece el numeral 1 del 374 que ha dado lectura, esta defensa se va a pronunciar a través de un recurso de reposición conforme al 415 del Código Procesal Penal, a efectos de que se reexamine justamente la resolución emitida en mayoría, que es compuesta por el presidente de esta sala y la doctora Norma Carvajal Chávez. Por esa razón solicito autorización para poder compartir pantalla. Me compartieron el link, si la sala me lo puede permitir. Sí, continúe. Muchas gracias. Bien. Señores magistrados, en este acto interpongo el recurso de reposición conforme al 415 del Código Procesal Penal, justamente a efectos de que se pueda reexaminar lo resuelto en voto en mayoría por las siguientes razones. En principio, vamos a partir de lo último que se señaló en lo que se señaló en la sesión anterior por parte del señor fiscal, y lo vamos a establecer como una inobservancia de las inconsistencias de la prueba ofrecida por la Fiscalía. El señor fiscal el día de ayer, en la sesión del día jueves, lo que ha establecido y ha señalado es que no ofrece prueba en este estadio de desvinculación procesal. No obstante, podemos advertir, si podemos... Sí, a ver. Sí, gracias. No obstante, podemos advertir que en los escritos presentados como prueba de oficio, erradamente señaladas como de oficio, pero que eran en calidad de prueba excepcional, la Fiscalía incorporó una serie de documentación que esta defensa advirtió en su momento, que no eran 3, sino que eran 25. Bueno, al final él las terminó aceptando de que se trataba de prueba documental, pero no la había sustentado, solamente anunció de que era prueba documental, pero al final nunca se sustentó. Y en este escrito, tanto más como en el escrito de adicional de documentos, podemos advertir que han habido disposiciones fiscales, señores jueces, que se refieren al delito de conspiración, de imputaciones, aclaraciones de imputaciones por el delito de conspiración. Por lo cual, en este caso, señores magistrados, solamente advierte esta defensa de que, así como se nos ha pedido justamente actuar con probidad a las defensas técnicas, es la misma exigencia que debería el tribunal exigirle al representante del Ministerio Público en el ofrecimiento de sus pruebas, en mérito justamente a esta decisión de desvinculación procesal, porque se encuentra la relevancia del delito de conspiración para rebelión en estos documentos que fueron adicionados, ¿no?, que presuntamente tenían que ver con las declaraciones de Infanzón Gómez, que nada tenían que ver. Luego de realizar esta precisión, vamos a partir de los hechos en concreto que han sido transcritos en la decisión en mayoría de desvinculación procesal, que son los hechos que han formado parte del autoenjuiciamiento, trasladados obviamente el requerimiento acusatorio. Y es importante tener en claro, señores jueces, que lo que ha postulado Fiscalía es circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, primero respecto de un grupo de personas. ¿Quiénes? El señor Pedro Castillo Terrones, Betsy Chávez Chino, Aníbal Torres Vázquez, Arturo Huerta Olivas y Roberto Helbert Sánchez Palomino, título subsanado mediante disposición del 25 de junio del 2023. Y en este momento es que la Fiscalía lo que hace es señalar como circunstancias precedentes desde que se asumió la presidencia de la República el 6 de junio del 2021.
Siguiente diapositiva, vemos circunstancias concomitantes. Dentro de las circunstancias concomitantes, señores jueces, encontramos la presunta participación y actos del general Manuel Lozada Morales. 5.1.2.12 empiezan los presuntos actos dentro de las circunstancias concomitantes, señores jueces. Concomitantes en este caso el hecho principal que postula la Fiscalía como hecho, en este caso concomitante, que se trata de la resolución criminal del delito de rebelión, que es lo que ha venido este juicio a debatirse de forma probatoria. En la misma circunstancia concomitante se encuentran detallados todos los actos. En concreto voy a adelantarlos, son 3. Presuntamente haber abierto las rejas de Plaza Mayor para que ingresen manifestantes de la Plaza Mayor. Segundo acto de Manuel Lozada Morales, el hecho de haber presuntamente dado seguridad al presidente de la República y a su familia, que es un acto que evidentemente es completamente lícito, muy por el contrario, se trata de un hecho que no tiene connotación penal, ¿no es así? Y el tercer acto de presuntamente haber impedido el ingreso a congresistas al hemiciclo del Congreso de la República. Todo eso estaba en los hechos concomitantes del hecho principal, que es lo que hemos podido señalar aquí. Luego tenemos la imputación específica de Manuel Lozada Morales. Y aquí viene otro hecho, otra circunstancia precedente, concomitante y posterior. Dentro de las circunstancias precedentes de Manuel Elías Lozada Morales, se encuentra en el apartado 5.2.1.3, encontramos: de esta manera, el entonces presidente de la República, aprovechándose de su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se alzó en armas, conjuntamente con los entonces ministros de Estado aludidos, a fin de quebrantar el orden constitucional. Esto es un hecho precedente, señores jueces, de Manuel Lozada Morales. Entonces, estamos hablando de que dentro de las circunstancias precedentes de la presunta, no es así, actuación ilícita de mi patrocinado, está un hecho de rebelión consumado, porque si se supone que Fiscalía nos ha dicho durante todo el desarrollo probatorio del juicio que el actuar, en este caso de Pedro Castillo Terrones, al momento de dar el discurso, se consumó el delito de rebelión, esto ahora lo traslada a una circunstancia precedente de los hechos contra Manuel Lozada Morales. Y eso es lo que, a juicio de esta defensa, y lo digo con mucho respeto, es una incongruencia y es una lesión al principio de imputación suficiente y necesaria que debió ser controlada en etapa intermedia, por supuesto, por parte de la autoridad, en este caso el juez de investigación preparatoria. En la imputación específica ahora, que ya es la concomitante de Manuel Elías Lozada Morales, comienza ya los actos presuntamente de mi patrocinado en su calidad de jefe de región policial Lima. Y aquí dice que formó parte del acuerdo pactado. Y dice, consistió en disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú. Y aquí se señala como acuerdo pactado con los otros coacusados que presuntamente están en el primer hecho. Segunda inconsistencia de imputación, señores jueces. No se realiza un análisis de la relevancia jurídico-penal de los actos atribuidos a Manuel Elías Lozada Morales. Esto lo señalo, señores magistrados, con mucho respeto, porque en las últimas resoluciones que se emitieron, justamente rechazando la recusación contra la magistrada Norma Carvajal Chávez, se señalaron en las dos últimas resoluciones que rechazaron las impugnaciones de esta defensa, señalándose que en la excepción de improcedencia de acción en grado de apelación que conoció la doctora Norma Carvajal, únicamente se analizó la relevancia jurídico-penal, pero que es distinto el análisis aquí en juicio. Eso es lo que se ha señalado, que solamente se ha analizado la relevancia jurídico-penal. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es la circunstancia, o cuál sería, en todo caso, la fundamentación como filtro en la etapa intermedia de esa relevancia jurídico-penal de la cual nos han hablado, de estos 3 actos presuntamente atribuidos a Manuel Elías Lozada Morales? El segundo acto, refuerce la seguridad a la casa de los padres de Castillo Terrones y a los familiares de Castillo Terrones. ¿Tienen relevancia penal, señores magistrados? En este extremo es preciso de que la judicatura tenga en cuenta lo que se desarrolló en etapa probatoria. ¿Qué fue lo que se presentó y lo que el mismo fiscal reconoció? Plan de Operaciones 212-2022. Cita el artículo de la Ley de Carrera Policial, donde establece que una de las obligaciones de la Policía Nacional del Perú es brindarle seguridad al presidente de la República y a sus familiares, a diferencia de lo que establece, por ejemplo, para el presidente del Congreso.
Cuando establece la seguridad del presidente del Congreso, dice solamente al presidente del Congreso, no señala a los familiares, a diferencia del presidente el presidente de la República, que sí está obligada a la Policía Nacional de darle protección o seguridad al presidente y también a sus familiares. Eso lo establece la propia norma. Es una ley de carrera policial que son las obligaciones de la Policía Nacional del Perú. Tiene relevancia jurídico-penal ese acto número 2 que se atribuye a Manuel Elías Lozada Morales. La respuesta es no. Y es preocupante que tendríamos que llegar a este estadio de juicio oral para poder advertir la irrelevancia penal de esta segunda imputación, cuando claramente hubo un estadio de control acusatorio y a través de la excepción de improcedencia de acción pudo realizarse la precisión tanto a nivel de juez de investigación preparatoria que conoció la excepción de improcedencia de acción, como también a nivel de apelación, que fue conocida también por los magistrados que conformaron, entre ellos la doctora Norma Carvajal Chávez. Entonces, a esta relevancia jurídico-penal nos referimos. De estos 3 actos podríamos decir que el tercero es el que tiene relevancia jurídico-penal y que es lo que hemos debatido en este juicio. ¿Cuál es? El impedimento al ingreso de congresistas y civiles al mismo. Este tercer acto, que tiene o tendría vinculación, relevancia jurídico-penal, es lo que hemos debatido en este plenario. Segundo punto, inobservancia de la inmutabilidad del único hecho concomitante. Se ha señalado y se reiteró incluso por el presidente de esta sala muy respetuosamente que claro, no se han movido los hechos, que se tratan de los mismos hechos y que no ha variado en absoluto, que solamente pues, se ha cambiado la calificación. Bueno, esta defensa sostiene, señores jueces, con todo el respeto, que ha habido una mutabilidad. ¿Se han mutado los hechos? Por supuesto que sí. ¿Se ha lesionado entonces el principio de inmutabilidad del hecho conforme lo establece el acuerdo plenario y que exige que la desvinculación procesal respete la inmutabilidad del hecho? Porque se supone que el hecho punible, como nos enseñan en las universidades, en el hecho punible gira todo el proceso penal y el juicio gira en torno a una sola resolución criminal. No nos han venido a traer la Fiscalía 2 resoluciones criminales, se trata de una. Entonces, si nosotros estamos hablando de que hay una nueva tipificación por parte del tribunal que nos han propuesto en mayoría que se tenga que calificar ahora, no de forma, digamos, reemplazada, sino estamos hablando de una aditiva, de una calificación aditiva. Entonces, hay una nueva calificación, un nuevo juicio de tipicidad y en la resolución, en mayoría, no hemos podido advertir esta justificación de por qué es que existirían una identidad de bienes jurídicos homogéneos, como homogeneidad descendente, homogeneidad ascendente, ni tampoco la identidad del hecho probado o que presuntamente estarían siendo probados durante el desarrollo de este juicio. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha establecido que justamente lo que nosotros sostenemos, que se ha lesionado el principio de congruencia y correlación entre lo acusado y lo condenado, lo que presuntamente se tendría o se va a depositar en la sentencia condenatoria, va a lesionar, por supuesto, el principio de congruencia por las razones que estamos señalando. Ahora bien, la casación 2710-2022, igualmente, la Sala Penal Permanente ha establecido la reconducción de la conducta, ¿no es así?, siempre y cuando se respeten los 2 puntos que he puesto en color rojo, que es lo que esta defensa dice o sostiene de que no se han cumplido. Los hechos incriminados se circunscribieron al mismo conato de pelea y agresión. Aquí hubo un cambio de lesiones graves a lesiones leves. El mismo conato y agresión. Estamos hablando del mismo conato de, en este caso, el discurso de señor Pedro Castillo. No, estamos mutando el hecho a una circunstancia precedente. Y eso es lo que no establece el acuerdo plenario, ni tampoco lo justifica de esa manera la jurisprudencia. Ahora bien, inobservancia de la naturaleza jurídica de la desvinculación procesal al anunciar, señores jueces, la calificación jurídica adicional. En la resolución leída el 12 de septiembre del presente año, que es el voto en mayoría del cual estamos pidiendo reposición, se señala de manera clara que la calificación jurídica es una adicional, es expresa. Yo lo he transcrito y está ahí expresamente señalado, lo han repetido incluso en las otras resoluciones rechazando la recusación, señalando que es una calificación jurídica adicional y que no cambia la propuesta por el fiscal. ¿No es así? Eso es lo que ustedes han señalado. Aquí se está inobservando, ¿por qué razón? La Sala Penal Transitoria, en la casación 1483-2017 de Lambayeque, señala en concreto la facultad del juez para realizar la variación del grado de ejecución del delito sin necesidad de que se plantee una desvinculación. Por supuesto que el tribunal está completamente facultado, a pesar de que podamos estar de acuerdo o no,
es una facultad de que lo realice incluso en la sentencia. Hay casos en los que se realiza directamente en la sentencia. El cambio, en este caso, como grado de ejecución del delito, que estamos cambiándolo a conspiración, era necesario que se realice una desvinculación procesal. Aquí la preocupación de las defensas, porque se está manteniendo dos, no es que se está reemplazando una por otra. Si no se reemplaza entonces un tipo penal por otro, porque fue la precisión de me parece de la doctora Norma Carvajal, si no se reemplazaba un tipo penal con otro tipo penal, entonces ¿bajo qué figura jurídica nos encontraríamos? Es la pregunta que nos hemos realizado durante las últimas sesiones a partir de la decisión en mayoría. A juicio de esta defensa, si es que mantenemos el delito de conspiración y el delito de rebelión al mismo tiempo, estaríamos hablando de que la sala penal especial está frente a un conflicto aparente de leyes. Es el mensaje que por lo menos, si es que se mantiene, podría darnos. ¿Por qué razón? Porque nosotros no hemos escuchado en la resolución de que existan dos resoluciones criminales. Una misma resolución criminal, señores jueces, no puede ser rebelión y al mismo tiempo conspiración. Es imposible. Es un imposible jurídico. Entonces, si es que el mensaje es se van a mantener los dos tipos penales y nos vamos a pronunciar sobre los dos tipos penales, lo que entendemos es que va a haber una condena o una condena y absolución o condena y absolución respecto de los dos tipos penales. Eso es lo que no se entiende. Por esa razón es que el mensaje, por lo menos que recibe esta defensa, es que habría un conflicto aparente de leyes. Frente al conflicto aparente de leyes, señores jueces, la doctrina y evidentemente la sala penal especial probablemente lo va a complementar con muchísima información con mayor precisión, pero en concreto la doctrina establece que si bien una conducta juzgada puede subsumirse en varias formulaciones típicas, ¿no es así? Y una de ellas engloba completamente el sentido jurídico penal de la conducta del autor y desplaza por ello al resto de los tipos penales concurrentes. Por ejemplo, la conducta de quien mata a su padre, subsumirse en una formulación típica del delito de homicidio simple y el delito del parricidio, pero basta solamente una que abarca el desvalor total de la actuación concreta. ¿Cuáles son los principios que resuelven este conflicto aparente de leyes? Principio de especialidad, principio de subsidiariedad, principio de alternatividad, principio de consunción. Existen fórmulas, ¿no es así?, que nos brinda y que nos otorga la doctrina para poder resolver este tipo de conflictos. Por supuesto que sí, pero lo que en todo caso en la resolución en mayoría no se ha precisado si nos encontramos entonces en un concurso aparente de leyes en el que no sabríamos qué imputar, ¿no? Si rebelión o conspiración. No se ha tratado una duda expresamente señalada en ningún considerando del voto en mayoría. Así también el recurso de nulidad 743-2018, la Sala Penal Permanente de esta Corte Suprema, ha señalado en el considerando 4.5. Es claro que el supuesto de hecho es uno solo, donde advierte la existencia de un concurso aparente de normas penales. El concurso aparente de leyes se presenta en aquellas situaciones en las que para la tipificación de un hecho concurren en apariencia dos o más tipos penales. Sin embargo, y aquí viene la regla que ha establecido incluso la misma Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Una regla extraída del sistema jurídico permite determinar que el hecho se encuadre en uno de los supuestos típicos en concurso aparente. Por lo tanto, finalmente, incluso encontrándonos en un conflicto aparente, vamos a tener que siempre tener un solo tipo penal. No podríamos irnos por dos, porque evidentemente eso lesionaría gravemente el derecho de defensa también. El tercer punto, inexistencia de justificación del juicio de subsunción al tipo penal de conspiración para rebelión. Evidentemente me refiero a mi patrocinado Manuel Elías Lozada Morales. Lo digo por qué razón, inexistencia total. No se ha justificado por qué razón de forma individualizada cada uno de los acusados en este momento, ¿no es así?, tendría la vinculación por el delito de conspiración. No se ha precisado. Y lo señalo por la relevancia justamente de la imputación específica de Manuel Lozada Morales, que tiene como hecho precedente un hecho ya consumado de rebelión. ¿Qué es lo que ha postulado? No estoy señalando que eso sea una rebelión, evidentemente, pero me refiero a lo que ha propuesto el fiscal. El fiscal propone una rebelión consumada. Y para Lozada propone una rebelión consumada dentro de la circunstancia presente. O sea que mi patrocinado realizó las circunstancias concomitantes después de que la rebelión se consumó. ¿Estamos hablando de otro hecho entonces? Esa es la duda y las inconsistencias de congruencia, de imputación fáctica que es necesario tener en claro para poder emitir una sentencia condenatoria o absolutoria, señores jueces. En concreto aquí ya hemos señalado el tema de los actos, en concreto son 3, y finalmente aquí sobre la irrelevancia penal de las acciones atribuidas contra Manuel Lozada Morales.
en el supuesto del tipo penal conspiración para rebelión. Y esto es muy importante en mérito a la imputación que se ha realizado en contra de mi patrocinado Manuel Elías Lozada Morales. He adelantado y estoy adelantando gran parte del alegato de clausura debido justamente a una relevancia de la imputación contra mi patrocinado. El iter criminis, todos los conocemos, grados de desarrollo del delito, fase interna, fase externa. Ubicamos nosotros, señores magistrados, la resolución criminal propuesta por la Fiscalía, el mensaje a la Nación del 7 de diciembre del 2022. Si esta es la resolución criminal, vienen todos los actos anteriores, digamos, como en las fases del delito. Primero empezamos la fase interna, ideación, deliberación, resolución. Luego tenemos los actos preparatorios, actos de ejecución, y viene la consumación, presuntamente para la Fiscalía, con el mensaje a la Nación. Esa es la única resolución criminal por la cual nos hemos defendido durante todo el juicio. Que ha habido una sola resolución criminal de rebelión. El recurso de nulidad 465-2017 nacional establece: la conspiración pertenece a una fase del iter criminis anterior a la ejecución y tiene naturaleza de acto preparatorio. Entonces estamos ya dentro de la fase externa, ¿no es así?, del acto preparatorio. Es lo que establece la jurisprudencia cuando hablamos de conspiración, o dónde se ubica, ¿no es así?, dentro de los grados de desarrollo del delito. En este extremo, considerando los actos 1, acto 2 y acto 3 imputados a Manuel Elías Lozada Morales, todos estos, señores jueces, se encuentran de forma posterior al mensaje de la Nación. Posterior. Acto 1, acto 2, acto 3. Supuestamente se habría impedido el pase a los congresistas, se había ordenado que se cierren las puertas del Congreso. Esto fue después. Eso es un acto de agotamiento del delito. Y los actos de agotamiento son impunes, señores jueces. Son impunes. Si ahora se está proponiendo en mayoría imputar el delito de conspiración que retrocede al acto presuntamente ejecutivo, que sería el del mensaje de la Nación, Manuel Elías Lozada Morales no tendría nada que hacer en una desvinculación procesal por conspiración, porque en absoluto habría participado antes, ni en el acto, ¿no es así?, de ejecución, acto preparatorio, no. Manuel Elías Lozada Morales está ubicado en los actos posteriores al mensaje de la Nación. El fiscal ha propuesto los hechos, señores jueces. No se podría mutar en la desvinculación procesal señalando, por ejemplo, que Manuel Elías Lozada Morales está en el acto anterior. No, porque el hecho no tiene que mutar para la desvinculación procesal. Se tiene que respetar el hecho. Y el hecho postulado por el fiscal es que Manuel Lozada Morales actuó de forma posterior al mensaje de la Nación. Por ende, en consecuencia, señores jueces, no tendría relevancia jurídico-penal en mérito a esa nueva imputación de conspiración para rebelión la participación o los actos presuntamente atribuidos a Manuel Lozada Morales. No tendría relevancia penal dentro del delito de conspiración para rebelión, y es justamente lo que establece el recurso de nulidad 465-2017 nacional, que ha sido objeto de, en este caso, inobservado, ¿no?, por parte de la resolución en mayoría que ha señalado el delito de conspiración. Por esas razones, señores magistrados, y además porque, bueno, por último, señalando el recurso de nulidad 1600-2007 emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, donde establece justamente, que es el único precedente que hemos podido encontrar respecto a la conspiración para rebelión, en concreto señalando y pronunciándose sobre una absolución de este delito, un extremo absolutorio de la sentencia incluso confirmada relativo al delito de conspiración de personas que habrían participado elaborando los documentos que servirían como sustento para los planes golpistas. Sin embargo, dice, dicha intervención no resultaría suficiente para ser considerados conspiradores. La pregunta entonces es, ¿qué sería necesario o qué es lo que motiva la desvinculación procesal para considerar que Manuel Elías Lozada es conspirador en este caso y en esta causa, y que en el desarrollo del juicio se haya acreditado un acto, por ejemplo, como el precedente, en relación a haber elaborado un documento de un golpe de Estado? Esos actos, señores jueces, son inexistentes. Manuel Elías Lozada Morales, a través de esta defensa, se ha defendido en la etapa probatoria por el presunto cargo de coautor del delito de rebelión. Bajo esta premisa de la fase externa de la resolución criminal, que fue el mensaje a la Nación. Si es que vamos a hablar de conspiración, solicita formalmente esta defensa de que a través de este recurso de reposición
se reponga justamente el extremo de la decisión de desvinculación procesal en el extremo de Manuel Elías Lozada Morales, a efectos de que se excluya esta decisión de desvinculación procesal en contra de mi patrocinado Manuel Elías Lozada Morales por las razones que he expuesto y porque su conducta, en todo caso en ese extremo, sería impune, señores magistrados. Eso es todo, muchas gracias. Vamos a correr traslado al señor fiscal, si... Diga usted. Señorita magistrada, si Sí. me permite, bueno, voy a tener que realizar una objeción a esta decisión de correr traslado al representante del Ministerio Público por la razón siguiente. Se supone que la posición del voto en mayoría de desvincularse de un tipo penal, agregando todo lo que hemos podido debatir, esto en realidad toma la postura, de alguna forma, de corregir un error de la Fiscalía. Porque expresamente esa es la facultad, lo que dice el acuerdo plenario, todo lo que hemos desarrollado. Entonces, ¿qué tendría que en todo caso realizar el fiscal corriendo ese traslado respecto de todo el debate que hemos realizado como defensas técnicas para poder abonar en todo caso a una decisión que en este caso ha sido por voto en mayoría? Entonces, por una cuestión de igualdad o en este caso por contradictorio, los únicos que tendrían que debatir, señores magistrados, a juicio de esta defensa, es a quienes está afectando la decisión de desvinculación procesal. El señor fiscal no está afectado, es más, señaló que no tiene prueba para ofrecer. Por esa razón es que considera esta defensa que sería irregular a juicio de esta defensa de tener que correr de traslado y someter a debate con el señor fiscal, que es quien ha cometido el error que ocasiona de alguna manera la desvinculación procesal. Sí, No, primero, es que la palabra error está en el acuerdo plenario. Frente a los errores de imputación se aplica la desvinculación procesal. A ver. Entonces, por esa razón es que consideramos que Señorita. el debate, señores magistrados, tiene que realizarse únicamente Bien. por el tribunal, en este caso, objeta con usted que la no participación. se le corra atrás. La participación, Bien. señorita magistrada. Le Gracias. decimos, el juicio se rige por principios y uno de ellos es el contradictorio. El tribunal tiene que escuchar a todas las partes para tomar la mejor decisión. Usted tiene un punto de vista respecto de lo que el Ministerio Público puede o no decir. Nosotros tenemos la obligación de pedirle la opinión a todas las partes para tomar la mejor información. Así como a ellos, seguramente algún abogado acotará algo más que puede convenir o no con lo que dice usted o con los demás señores. Pero nos interesa conocer las posiciones que tiene para nosotros resolver. Y eso es el contradictorio y eso lo sabe usted. Entonces, no puede objetar, Claro, no, eso resulta infundado. Vamos a escuchar al Ministerio Público. Justicia o condena anticipada. La ciudadanía tiene la última palabra. Muchas gracias por su atención. Volveremos en otra oportunidad. Permiso.